pasa por la cabeza de alguien que estudia ingeniería civil en la Católica, que trabaja en algo que no tiene nada que ver con la literatura y de repente toma la decisión de decir, esta es mi vocación? Te lo pregunto porque cuando te escucho, yo creo que efectivamente hay mucho de sacrificio, hay mucho de horas hombre, hay mucho de frustraciones de tiempo, y que las cosas que aparentemente han sido tus fortalezas también, como dices tú, han sido tus grandes barreras. Y esto, como decía Mozart, ojalá que la inspiración a uno lo pille trabajando. Claro. Eso es así, sin ninguna duda. Al que sea escritor que esté, o el que quiera ser escritor que esté viendo esto, que pase 8 horas al día en su escritorio y ahí recién vamos a pensar si es escritor o no. Es decir, tú cuando haces este taller, ¿qué es lo que está al frente? ¿Es talento o es disciplina? ¿Qué es más importante? Mira, el talento no se puede educar. Entonces, definitivamente una persona que no tiene talento artístico, por ejemplo, me llegaron muchas postulaciones de personas que redactan correctamente, que son capaces de plantearte una situación en términos aceptables, que pueden incluso crear un diálogo, pero tú ves que no hay ningún destello, no hay nada que te toque más allá que la simple redacción de lo que te están contando. Correctos. Son correctos, claro. Y esas personas nunca van a llegar a ser escritores, creo yo, y hay algunos escritores que se cuelan en este camino y que son de esa calaña, pero son muy pocos en general. Siempre tiene que haber algún... Nabokov decía que era como que te producen una especie de escalofrío en el espinazo, que te recorre. Hay algo que va más allá, que tú reconoces a otro que está en búsqueda de estas imágenes, de estos destellos, de estos hallazgos que como que producen sucesivas y muy sutiles ampliaciones de la vida. Es como que la vida de repente tuviera un leve eco y ese leve eco te produce un placer enorme. Entonces tú lo reconoces, yo más o menos lo reconozco en estas lecturas y así los voy seleccionando. Y después, en una entrevista, en el taller mismo, por ejemplo, vi que tuvieran el rigor, la voluntad, el deseo, la pasión de ser escritores. Porque ser escritor hay que hacer muchas cosas buenas y hay que ponerle mucho tiempo a tu trabajo, dedicación, de lectura y de escritura. Y en ese sentido, yo tengo los testimonios además de mis compañeros de taller cuando yo estaba en taller, y ya en estos 15 años que llevo de escritura me he dado cuenta que hay algunos que eran tremendamente talentosos pero que no fueron capaces porque no se sentaron como debían en su escritorio a trabajar horas de horas y a desarrollar su mundo, su mundo narrativo, su espacio narrativo. Hay una comarca, por ponerlo en términos tolkianos, una comarca donde vamos a vivir los escritores, una comarca de silencio y una comarca de verdad, no sé cómo llamarlo. Y ahí nosotros nos encontramos con nosotros mismos y podemos vivir de esta experiencia sin que sea dolorosa, sin que sea terrible, porque eventualmente para ciertas personas sí termina siendo dolorosa y terrible porque los aparta del mundo, los descoyunta de su mundo social, de su mundo familiar. Es que hay una cuestión que trasunta tu descripción que me parece bien interesante, corrígeme si te sobreinterpreto, y que tiene que ver con que esta experiencia de la familia inmigrante es un poco parecida a lo que ha sido tu tránsito por la literatura, así que tú eres un inmigrante en la literatura, alguien que probablemente no venía de una cierta casta, que no tenía las destrezas, los conocimientos y que esto lo hizo a pulso. ¿Cuánto tiene este taller, si es que esto es así, de recobrar o enaltecer o poner sobre la mesa la meritocracia en el ejercicio de la literatura? Porque detrás de tu esfuerzo también se nota una crítica a que el camino siempre es más fácil para quienes tienen este capital social detrás, ya sea por lo que estudiaron en la universidad, por venir de una familia de escritores, por ser reconocido en ese mundillo, y sin embargo a gente como tú y otra no solo le ha costado mucho más, sino que algunos se han esforzado para efectos de mantenerlos al margen o no dejarlos ingresar. ¿Cuánto hay de meritocracia en el mundo de la literatura finalmente, a partir de lo que ha sido tu propia experiencia? ¿Son siempre los buenos que llegan arriba
o hay atajos y caminos cortos y muchas veces gente extremadamente talentosa que en la vereda? Bueno, volviendo a tu pregunta anterior que tiene que ver con esto mismo, hablamos de lo gay, ese es un tema que es interesante. Vamos al tiro. No, que hay gente que cree que yo he tenido éxito porque he sido gay en un momento adecuado, para un espejo gay para la sociedad. Y a esas personas les digo que definitivamente están equivocados. Es decir, ser gay todavía en Chile es un lastre. Es un lastre para lo que sea que tú hagas. ¿En este mundo, Pablo? En el mundo de la literatura, mira, por ponerlo en términos más generales. A mí me leen menos hombres heterosexuales de lo que, en proporción de lectura, estoy hablando de números generales, ¿no? Sí. ¿Sí? De lo que debería. Ya. O sea, yo tengo una mayor proporción de lectoras mujeres que un escritor común y corriente. De acuerdo. Incluso que una escritora común y corriente. O sea, ser gay en una sociedad machista como la nuestra hace que un lector machista vaya y se encuentre con el libro y le tenga cierta reticencia, cierta distancia, cierta imposibilidad de tomar. Yo lo he visto, he estado firmando libros en la librería y aparecen hombres a buscar un libro, el vendedor les dice, mire, el escritor está aquí, usted les podría firmar, y ellos como que hacen una reacción física que es retirarse del libro o de mí unos pocos centímetros. Es muy sutil, pero uno inmediatamente lo aprecia. Así que esa ventaja a mí no me parece que sea llamativa. Hay algo mediático que sí fue funcional a la literatura, digamos, a la difusión de mis libros y que ocurrió con una entrevista que salió en una revista. Y en general sí podría decir que en una sociedad mediática como la que vivimos hay personas que tienen más ventajas mediáticas que otras. Pero te pongo situaciones particulares para identificarlo. Tengo un amigo en Argentina que es un escritor de novelas de una índole híbrida. Son como entre novelas negras, novelas de vampiros, pero es un gran escritor, es muy fino, que se llama Pablo De Santi. Pablo De Santi no es capaz de decir una palabra al lado de la siguiente en un foro, en una entrevista, en ninguna parte. Sencillamente no habla. Y Pablo De Santi debe ser el segundo o tercer escritor más vendido de Argentina y además se ganó el premio de la crítica con uno de sus libros, con el Misterio de Praga, creo que se llamaba. Es decir, en esto no hay receta. Yo acepto la ayuda que me ha dado los medios por todas estas razones que hemos estado hablando. Pero también yo estoy convencido que la conexión con la literatura es una conexión mucho más personal y más íntima, más privada, que no está necesariamente relacionada ni con los medios, ni con las proyecciones que pueda esa persona generar como personaje. Hay grandes personajes que escriben y que no los lee nadie. Yo no quiero hacer mención a nadie aquí en Chile, pero hay varios, digamos, que se le han dado de escritores y que no los leen. Entonces, la conexión tiene más que ver con una cierta interpretación o mirada sobre la vida que a esa persona la conmueve, la toca, la interpreta, la moviliza de algún modo. Y esa conexión se da a nivel, como te digo, íntimo, privado. Y esa persona va y le dice a la del lado, oye, ¿sabes qué? Lee este libro. Porque lo mediático no, es como un eco vacío cuando el libro no lo acompaña. ¿Sí? Es el libro y su tema, el libro y su textura, el libro y su compasión, que siempre he pensado yo que la literatura está asociada con el ejercicio de la compasión, es lo que finalmente compromete a los lectores.